Le vamos a dar primero la palabra a don Juan Moreno, de los trabajadores del retail. Muchas gracias, senador. Voy a compartir una pequeña presentación. Perfecto. Bueno, primero agradecer la invitación nuevamente, por dos motivos. Una, porque creo que siempre es bueno y positivo escuchar la voz de los trabajadores, y dos, porque es necesario entender la situación actual. Y eso, de alguna forma, también va poniendo o aterrizando la realidad, que a veces no se palpa. Entonces, haciendo eso, quiero comenzar, ¿no es cierto?, comentando sobre la presentación. Reiterar lo que ha sido nuestra crítica esencial a la Ley de Protección de Empleo, y lo voy a hacer literal. Si la sociedad le pide a los trabajadores que se queden en casa para no propagar el virus, la sociedad debiera retribuir ese sacrificio de alguna forma. Y ahí lo que nosotros hemos planteado, que efectivamente lo que buscamos es protección del Estado. Si tenemos que utilizar la cuenta individual del seguro de cesantía, que se nos asegure, que en el futuro el Estado nos cubrirá en caso de despido. O sea, hoy día también tenemos que pensar que después del paso a paso y todo lo que se quiere hacer del desconfinamiento, nos vamos a enfrentar a otra ola de despido, a otra ola de incertidumbre, y eso también hay que tomarlo y considerarlo hoy día. Pero lo que ocurre hoy, y que esta ley no corrige, es el peor de los mundos, que es lo que mencionaba recién. Agotamos nuestros fondos de cesantía y la empresa igual nos puede despedir y el Estado después no nos va a proteger. Y eso hay que considerarlo. Entonces, todas las propuestas de este nuevo proyecto caen en el mismo problema estructural que ha tenido la Ley de Protección al Empleo. Primero, porque extiende los meses de cobertura más allá de los 5 meses iniciales hasta octubre. Claro, la pandemia puede que se alargue primero porque se extienden los meses, bueno, pero en el fondo acá lo que se está diciendo, que efectivamente la pandemia puede que se alargue con el plan paso a paso, apresurado del gobierno. Probablemente tendremos un rebrote en los próximos meses, porque aquí lo hemos visto desde el comercio y servicios, que es que decirlo que este es el sector de la economía más golpeado con despido, con suspensión laboral. Este es un sector no menor, 2 millones de trabajadores, trabajadores que son vulnerables, trabajadores que no son de mano de obra calificada, 70% de mujeres, gran mayoría de jefas de hogar. Por lo tanto, lo que se nos viene es el peor de los mundos. Pero alargar el periodo de cobertura de la ley solo alarga la posibilidad de desprotección de los trabajadores. Segundo, porque la ley supuestamente dice beneficiar a los trabajadores al fijar el límite mínimo del beneficio del seguro en 55%. O sea, el trabajador recibe el 70% del sueldo el primer mes, luego el 55% el segundo mes, y el beneficio queda fijo ahí, sin seguir bajando a 45 o 35%, etc. Pero tenemos problemas con la letra chica, que aquí básicamente lo que no señala, ¿no es cierto?, es que esto no, o se presenta como un gran logro, como una protección a los trabajadores, pero eso es pura retórica, o sea, es letras chicas. Y esto tiene que ver porque efectivamente, ¿qué pasa si un trabajador, ¿no es cierto?, después agota el 55% y cae al fondo solidario? Y ahí son otras condiciones, y son menos los montos, menos los plazos. Entonces eso también hay que transparentarlo y decir cómo realmente lo que significa ese 55%.
Y bueno, con todo el respeto yo siempre lo planteo, no solamente acá a los senadores, sino que a mí también cuando me toca negociar con la empresa, también hacemos la misma pregunta. Acá nos están presentando una rebaja del 55% del sueldo. Ustedes, y en el fondo ustedes saben que acá los trabajadores con suerte ganan 500.000 pesos y que le bajen a la mitad, ya estamos empobreciendo a una gran mayoría de la población de trabajadores y trabajadoras. Cómo se paga el dividendo o el arriendo, o los remedios, cómo se compra la comida, y todo Chile dio, ¿no es cierto? Y todo lo que se pidió, que efectivamente se demoró 8 años casi en bajarse la dieta parlamentaria y apenas se redujo un 25%. Y a nosotros nos piden que bajemos o nos bajen el 45%. Esto mismo se lo estamos diciendo a los empresarios. A los empresarios dicen que no tienen venta, que no tienen utilidades, pero siguen con sus mismos sueldos, no han visto rebajada ni un peso, y los trabajadores son los que hoy día están suspendidos. Yo aquí estoy hablando de las grandes empresas, de los que tienen espalda, de los que manejan el sector del comercio y el sector del turismo y el sector del retail. Y eso no se ha dicho. Entonces, con todo el respeto, yo creo que cuando se pide un esfuerzo, yo creo que también hay que pedirlo transversalmente para todos, de capitán a paje. No solamente para nosotros, que son los trabajadores más vulnerables, sino que también tienen que hacerse un esfuerzo de todos lados. La inmensa mayoría de los trabajadores agota su cuenta individual al segundo o tercer giro. No le dura mucho. Entonces, esta es una manera indirecta de mandarlo al Fondo Solidario. Y como sabemos, el Fondo Solidario dura menos tiempo y tiene montos máximos de cobertura. Y eso es lo que yo señalaba al principio. O sea, aquí también tenemos que empezar a conversar qué pasa con el Fondo Solidario. Por tanto, si de verdad nos quieren proteger, lo que se tiene que hacer realmente es establecer que si el trabajador agota su cuenta individual, podrá acceder a prestaciones desde el Fondo Solidario en iguales condiciones que su cuenta individual, igual plazo e igual monto. Y esa cobertura especial de Fondo Solidario a los trabajadores suspendidos debe durar varios años, hasta que el trabajador logre acumular un mínimo de su cuenta individual, de forma que quede protegido ante un posible despido. Y aquí hay que señalarlo, las empresas, para que ustedes sepan, senadores, ministras y invitados, las empresas del sector comercio, voy a hablar de este sector, con la suspensión de la ley, ¿no es cierto?, de la relación laboral, ¿qué se está viendo? Que efectivamente hay dos mundos. El primero es que las empresas vieron y ya están diciendo que pueden trabajar con un 15 a un 20% menos de trabajadores. Y segundo, hoy día con el desconfinamiento solamente un 25% de trabajadores está funcionando y el otro 75% no está funcionando. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo se les va a proteger? ¿Y cómo se prepara un plan de contención para aquellos que van a quedar sin pega después de octubre? Para terminar, quiero reiterar que es fundamental que se elimine el artículo 13 de la Ley de Seguro de Cesantía, que permite que el empleador descuente de la indemnización por año de servicio los montos que aportó al seguro de cesantía. Eso genera una injusticia enorme, más aún en tiempos de pandemia, que hoy hemos visto, ¿no es cierto?, cómo los empleadores invocan la pandemia para justificar la necesidad de la empresa. Y quiero terminar con esto diciendo de que hemos estado abandonados, no hay fiscalizaciones, los empleadores han tenido un Bernardito San Juan tremendo, 5 meses, en donde no hemos visto un inspector, no hay plan de contingencia, la estamos pasando mal, tanto en la pega como también hoy día en las negociaciones colectivas que se están realizando, tenemos huelga de 23 días, de verdad que la estamos pasando mal. Entonces, si vamos a pedir un esfuerzo, que sea un esfuerzo colectivo, un esfuerzo de país, y un esfuerzo donde realmente el Estado, más allá del gobierno, el Estado genere, ¿no es cierto?, un mecanismo de protección real a las trabajadoras y a los trabajadores de este sector que estamos siendo golpeados. Eso, presidente.